Que el Señor les bendiga ricamente en este precioso tiempo que denominamos el sofá de CBP Juvenil. Ya estamos listos y prestos para una reunión más de manera presencial. También damos la bienvenida a todas las personas quienes nos acompañan en esta tarde. Es una tarde bendecida por el hecho de que ustedes ya están en este lugar. Y hay un ambiente que se respira, el corazón es grande, la casa también es grande y nuestro Dios también es grande. Así que sean bienvenidas a todas las personas que nos visitan y que están con nosotros en esta reunión presencial. Y también aquellos que nos están mirando y nos están viendo ahora en este mismo momento a través de Facebook Live. Es una proyección increíble y es una puesta prácticamente al aire que se va haciendo cada sábado y tenemos noticias lindas y noticias frescas. Estamos alcanzando a más de 2.748 personas a través solamente y nada más y nada menos que por el sofá del CBP Juvenil. ¿Saben lo que es 2.748 personas? Que a lo mejor no van a poder entrar todos en este lugar, en este templo, pero sí saber de que hay vidas detrás de cada transmisión que estuvieron participando, viendo cada una de las transmisiones y los temas que estuvimos poniendo para ustedes. Y eso es gratamente un regalo de Dios, entender que lo que estamos haciendo tiene una connotación demasiado grande. Y desde ya, la gloria y la honra para nuestro Dios. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por eso? Y bueno, en este tiempo queremos adorar al Señor y quiero pedirte que te pongas de pie. Podamos adorar al Señor en este tiempo, adorarle y bendecirle porque Él se merece nuestra adoración. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Tómate esa libertad, sentite libre de expresarle al Señor lo que sientes y lo que Él significa para ti en este tiempo mientras adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino,
sobre todo reinó y nació, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Oh, en la cruz, moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, fue por amor, por amor. Quedaste tú, quedaste tú y fue por mí, por amor. Recordamos, Señor, ese hecho trascendental en la historia que quedó registrado para nosotros en tu palabra, que fuiste llevado a un madero, fuiste llevado a una cruz, y no fue, Señor, por otra razón más grande que la que vamos a decir hoy. El amor que tuviste al mundo y por ese amor que te entregaste por todos nosotros fue la causa primera de haberte entregado de manera gratuita, porque tú lo quisiste en aquella cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario, Señor, llevaste cautiva nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y el profeta Isaías en su profecía, en su palabra, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre él, y por sus llagas, por sus heridas, por sus dolores, por su sangre derramada en aquella cruz, hoy hemos sido sanados. Gracias, Señor, te damos. Hoy en esta tarde recordamos tu muerte, recordamos el dolor que pasaste, pero también recordamos que al tercer día te levantaste, que al tercer día la tumba se quedó vacía, que al tercer día, cuando las mujeres fueron a buscar el lugar, el cuerpo ya no estaba, ya se había levantado. Y hoy te damos gracias porque sobre ese nombre sobre todo nombre, estamos hoy, este sábado, en este sofá del CBP Juvenil, celebrando tu nombre y sintiendo tu presencia en esta tarde. Por unos segundos más sentí la presencia del Señor, y aquellos que nos están mirando y están sintiendo la presencia del Señor, también como nosotros en esta tarde, déjate abrazar por el Señor, déjate tocar por el Señor, déjate mimar por el Señor por unos segundos, porque Él está ahí donde tú estás y está con nosotros en esta tarde. Fue por amor, Señor, te damos gracias, porque por ese amor hoy podemos estar en este lugar esta tarde. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Le das un fuerte aplauso, Señor?
Amén, amén. Puedes tomar tu asiento. Gracias, Esteban. Puedes tomar tu asiento. Y hoy, después de haber tenido este refrigerio tan lindo y tan precioso de sentir la presencia del Señor y cantarle y adorarle, tenemos que continuar con el programa y tenemos que también introducir el tema que hoy tenemos que tocar. Y es un tema que habla un poquito de algo tan actual que estamos viviendo en este tiempo. Y para los presentes y para los que nos están viendo, seguramente en algún momento habrán escuchado la palabra depresión, habrán escuchado este nombre tan temido, tan miedo da hasta nombrarlo, ¿verdad? Y qué más, aún da miedo hablarlo, ¿verdad? ¿Y por qué deberíamos tener miedo? Si es algo que todos en algún momento, en cierta manera, vamos a pasar por un cuadro, por un momento en donde nos vamos a deprimir. Pero para eso, para poder hablar de este tema, yo quiero invitar a una amiga, una compañera de trabajo también y parte del equipo del Sofá, que nos va a estar ayudando también en este lugar, en este sofá, por primera vez. La vez pasada no pudo, pero hoy sí está con nosotros Karen Segovia. Karen, puedes pasar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Karen. Dios te bendiga. Acá tenés un micrófono. Y yo me voy a colocar acá entonces. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos están viendo. Sí. Y la verdad que es un tema muy, muy candente y dice que es la enfermedad del siglo. O sea que hay muchísima gente que está padeciendo esta enfermedad y por eso es buenísimo hablar sobre este tema. Me parece bien porque si es la enfermedad del siglo, como se suele decir y como se habla, nosotros como iglesia y como hijos de Dios y teniendo la luz del Señor, tenemos que hablar de estas cosas. Porque al hablarlo, ¿verdad, Karen? Al hablarlo y cuando nosotros tocamos y hablamos del tema, es como que lo que hacemos es hablar de una realidad, ¿verdad? Que muchos están pasando, pero no solamente el hecho de hablar de esa realidad, sino que también aportar una solución, aportar qué podemos hacer nosotros por gente que está pasando por esta situación. Y bueno, y los que están acá presentes pueden participar y pueden también, si tienen alguna pregunta que hacernos, allá en el fondo está Patti, que puede recepcionar las preguntas que puedan tener aquí de manera presencial. Y los que también quieren hacerlo a través de la transmisión, donde estamos en este momento transmitiendo en vivo, en tiempo real, podés enviar tu saludo, tu comentario y de paso también lo que creas o sientas preguntar, y nosotros con muy buena voluntad y con muy buenos deseos vamos a responder esa pregunta. Y iniciamos. Hablamos de esto, saliendo de la depresión. Sí, sí. Y lo primero que tenemos que saber es qué es la depresión, para poder saber diagnosticarnos nosotros o a alguien que está a nuestro alrededor. La palabra opresión dice que viene del latín depresio, que significa que alguien te está o algo te está oprimiendo, vos te sentís pequeño y abatido para poder luchar contra esa circunstancia o contra algo que te está pasando actualmente o que te pasó. Por ejemplo, no sé, el fallecimiento de algún ser muy, muy querido, muy cercano. Vos sentís que ese dolor te oprime, vos te sentís muy pequeño para poder salir de eso y encima de todo te sentís sin fuerzas. Sentís como que algo te tumbó y no te podés levantar. Por eso se le conoce como el trastorno del ánimo, dice la depresión. Wow. Entonces es como que es difícil, capaz a una persona que no está pasándole es fácil decir, es fácil superar la depresión, pero entendiendo que es algo que te oprime, que vos te sentís pequeño y sin fuerzas, es difícil salir. Y solo con la ayuda de un profesional y sobre todo de Dios se puede salir de eso. Una persona que está muy triste, una persona que se siente muy, voy a usar esta palabra, infeliz. Porque a veces usamos esta palabra infeliz, qué infeliz que sos, ¿verdad? Como a manera de tipo ofender
a la otra persona. Pero se escucha también la palabra infeliz en el sentido de que no soy feliz, no me siento a gusto, ¿verdad? Puede una persona que se siente muy triste, muy abatida o derrumbada, dar puertas allá a la depresión. Claro que sí. De hecho, el trastorno del ánimo muchas veces se da por una persona o muy triste o el que siempre está demasiado feliz. Porque dice que una persona hay momentos donde está bien y hay momentos donde está mal. Una persona no siempre puede estar triste o no siempre puede estar feliz. Porque somos emocionales. El ser humano es emocional y en algún momento tus emociones te juegan en contra. Entonces, por algún motivo puedes estar muy feliz, pero te pasó algo y te sentís triste o te sentís dolido, entonces cambias. Entonces, ambos aspectos te tienen que llamar la atención. O una persona que siempre está triste o una persona que siempre demuestra que está todo bien. Todos nosotros en algún momento, ¿verdad? Que a lo mejor vas a estar de acuerdo conmigo, en cierto grado, quizás un mínimo grado, vamos a pasar por una depresión. Y a lo mejor puede que en este momento estemos pasando por un cuadro de depresión y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Y a lo mejor ese tiempo de estar un poco en ese tiempo o proceso de depresión, no sea una depresión así demasiado fuerte como para tumbarte, pero lo que tenemos que decir sí o sí es que como personas humanas vamos a pasar por momentos en donde las cosas no están bien y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Uno cuando saluda a otra persona, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y uno espera que la otra persona le diga bien, ¿verdad? Y nunca la otra persona va a decir, y estoy en depresión. ¿No? ¿Verdad? Porque suena algo muy fuerte, es algo muy chocante y mucha gente en ese sentido, por eso yo creo y entiendo que oculta un poco el tema de estar, es como que intenta mostrar una fachada de que todo está bien, pero internamente está adentrándose de a poco el tema de la depresión. Así mismo, como dijiste, hay dos tipos de depresión. Está el permanente, el que estás constantemente en depresión, y está el temporal, que es por una situación X, ahora puntual, pero que superas. Y ese es el que todos alguna vez pasamos o vamos a pasar. O sea, como estábamos mencionando, somos seres emocionales y nuestras emociones nos juegan en contra muchas veces. Entonces puede ser por una pequeñita cosa, pero para mí es gigante. Te doy el ejemplo, un niño. Un niño ve que su vecino tiene un auto a control remoto y le pide a su papá y su papá le dice, no te puedo comprar. Ahí ese niño puede entrar en una pequeña depresión. ¿Por qué? Porque se compara con el otro. Mira, él tiene eso, su papá le compró y yo no tengo. Yo quiero también. Yo quiero también. Y ese puede ser un momento de una pequeña depresión para un niño. ¿Por qué? Porque para él es demasiado importante tener también el auto que tiene él. O capaz su papá no le explicó bien por qué no le puede. Muchas veces para las criaturas nosotros sentimos como que no entiende. Entonces le decimos, no te puedo comprar y ya está. Entonces es como que muchas veces la criatura piensa, porque no me quieren más comprar, no entiende eso, que muchas veces la parte económica juega un papel fundamental. Entonces yo creo que siempre la depresión va a estar ahí detrás de lo que para uno es importante. Ahora, acá ya estamos entendiendo algo importante, porque hay una depresión temporal, dijiste algo de que es por un tiempo nomás. Ahora está lo otro, que es la depresión en donde ya hasta si se quiere, ya es un cuadro clínico ya. Ya es algo que ya perdura por mucho tiempo. Vamos a poner el ejemplo de un mes, 2 meses. Y de repente va pasando los meses y esa persona no tiene un punto de salida. La persona no puede por sí sola a lo mejor, y eso vamos a ver también después, porque la persona no puede salir en ese momento y va pasando el tiempo, va pasando los meses y la persona se ve sumida en un cuadro de síntomas que vamos a ver después, en donde sin darse cuenta ya está adentro metido y ya después hace una cuenta regresiva y dice, hace ya 3 meses que estoy así, hace ya 8 meses que estoy así. Y es como que se despierta y dice, o dos cosas, o se conforma
o dice yo necesito ayuda, ¿verdad? De hecho, hay gente que años pasa con una depresión llevando y la misma persona no se da cuenta y tampoco su alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces pues quieren ocultar la persona que está depresiva. ¿Por qué? Por vergüenza. Muchas veces no queremos contar. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza o tenemos miedo que la otra persona nos juzgue. Entonces es como que guardamos nosotros y ahí es más difícil. De hecho, estuve leyendo que hay casos clínicos que están por 8 años con la depresión y ya llegan a buscar ayuda cuando ya no dan más, cuando ya se hicieron algún daño o Híjole, algo así. Eso es mucho más, es como si ya fuera algo irreversible, Sí. como que ya no tiene solución. Y bueno, y esos son hoyos o son pozos profundos emocionales en donde uno, y a través de la depresión, uno va entrando y es como que ya afecta no solamente el estado de ánimo, sino la salud también ya. Sí. Ya uno ya se siente enfermo, ya le duele el corazón, ya tiene taquicardia, ya manifiesta hipertensión, ya su presión arterial se va modificando y, como dijiste, su estado de ánimo, ¿verdad? Ese es el famoso desgano, ¿verdad? Ya no quieren hacer nada, ya, inclusive hay gente que lo que más le gusta hacer, por ejemplo, ya no lo hace. Por ejemplo, salir a pescar o salir con amigos, ir al cine, a tomar un café, ir al shopping, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la persona se siente como que abatida sola en su burbuja, ¿verdad? De hecho, hay algo muy importante que tenemos que destacar, que cuando vos tenés depresión, perdés dos cosas importantes, el interés y el placer por lo que te gusta hacer. Por ejemplo, una persona que todos los días se va y juega fútbol. Vos te vas y le invitas y no quiero jugar ahora. Bueno, le estirás, vamos y que le estiras y le llevas a jugar. Se va a ir a jugar, pero no va a sentir gusto al jugar. Le va a dar igual. No es más emocionante para esa persona porque dice que pierde totalmente el interés y el placer. O sea, nada le gusta. Prácticamente no le encuentra sentido a nada. Entiendo. Wow. Nos damos cuenta de que esto es un tema muy importante que tocar, porque nos vamos a encontrar a lo mejor nosotros mismos podemos autoayudarnos cuando conocemos de esto, pero vamos a encontrarnos con personas, amigas o familiares de los cuales vamos a ver esos síntomas que vamos a ver enseguida y nos va a llamar la atención y vamos a querer ayudar. Y es bueno conocer todo esto. Y te pregunto, Karen, una pérdida, un luto es un iniciante, una puerta abierta como para que esa persona entre en un cuadro depresivo y ya no pueda salir. Claro que sí, porque un luto es como algo que te pegó muy fuerte y tenés que estar fuerte espiritualmente para poder salir de un luto. Y muchas veces, por ejemplo, de un ser muy querido, muy cercano, te puede tumbar y llevar a una depresión. ¿Por qué? Porque te empiezas a hacer las preguntas, ¿por qué él? ¿Por qué se tuvo que morir él? Si era tan bueno. Ahora me quedé solo, ahora me quedé sin esa boca que me sostenía. Entonces es como que te empezás vos a hacer ideas en la cabeza de estoy solo, no tengo a nadie, ahora no tengo razón para vivir. Entonces es como que sabemos que detrás de la depresión también está el enemigo. Entonces el enemigo empieza a escuchar también lo que va diciendo tu cabeza. Y él te va metiendo más cosas así, te va afirmando todo lo que vos te estás diciendo. Entonces ahí es donde de repente hay una puerta para que la depresión entre en tu vida. ¿Y tiene alguna, podemos decir que la depresión tiene edades? O por ejemplo, ¿ataca a niños? O sea, ¿se manifiesta en niños también? ¿O cómo lo podíamos, así tipo, como por categorías poner, verdad? La depresión en sí no tiene edades. No tiene edades, le puede dar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto. Pero sí dice que la mayor población que sufre de depresión está entre los 15 y los 45 años. Los 15, ¿por qué? Porque empieza con ese cambio hormonal. Empieza en la adolescencia, empieza a ver cosas que antes no veía, entonces
es como que mucho el consumismo también les juega en contra a esa edad. Tipo, yo no tengo lo que el otro tiene, no, yo no soy alta como no, esta persona se viste de tal marca, yo no me puedo vestir. Entonces es como que en esa etapa, en esa edad, lo importante es verte bien, porque vos estás cambiando de una niñez a una adolescencia. Entonces es como que empezás a hacerte ideas en la cabeza y muchas veces eso lleva a una depresión. Y a esa edad es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el adolescente es cerrado. El adolescente tiene luego sus cambios, entonces es difícil también para los padres y para las personas que están alrededor darse cuenta que esa persona está entrando en depresión. Y los 45 años es una edad donde vos empezás a entrar en una edad adulta, donde muchas veces tu propio entorno te trata de forma diferente. Por ejemplo, ya, no sé, ciertas cosas ya no quiere que haga. Por ejemplo, el varón, a los 45 años se va a jugar fútbol y ya le dicen, atende, no te vaya a golpear, atende esto, atende aquello. Entonces es como que se empieza a sentir medio, yo todavía no soy una anciana. Una anciana. O si no, la mujer, por ejemplo, juega un papel muy fundamental el tema de la menopausia. Hay muchísimas mujeres que entran en depresión cuando empiezan la etapa de la menopausia, porque sabemos que hay un cambio hormonal gigante ahí. Así es. Entonces es como un factor fundamental también y es un factor a tener en cuenta cuando las mujeres entramos a esa etapa. Wow, se dieron cuenta cómo es, ya prácticamente no tiene edad. Yo escuché en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, muchos niños en edad de escolar desistir del programa educativo, como ya no era presencial las escuelas y todo eso, y era frustrante para ellos tener que depender de un dispositivo y ver desde un dispositivo celular al profesor que le está intentando dar una clase, ¿verdad? Y la interacción entre el dispositivo, el profesor y el chico, y era todo un tema. Escuché a varias personas hablar al respecto de que comenzó el desgano y hasta muchos niños se sintieron con síntomas de depresión porque ya no querían estudiar. Ya muchos inclusive conozco de personas que desistieron de este año, por ejemplo, del año lectivo, ya no tomaron ninguna responsabilidad educativa con sus hijos. ¿Por qué? Porque por el sistema y todo eso. Y quiere pasar, y estamos propensos a eso. ¿Y cuáles serían, si vamos a enumerar de a poquito los síntomas, ¿verdad? Porque eso es muy bueno saber, porque cuando vemos los síntomas, entonces podemos saber, no, esto me está pasando. Yo, si tengo un dolor de cabeza, probablemente voy a asociar algo que comí, a lo mejor no dormí bien, y esos síntomas me van a decir a mí que voy a tratar de buscar un cierto porqué. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Y el primero es el cambio de ánimo. El cambio de ánimo muchas veces es un cambio constante también, tipo, estoy muy feliz de repente estoy triste. Hay gente inclusive que era una persona súper abierta, que compartía, de repente no quiere salir de su pieza, no quiere salir de su casa. Creo que ese es el primer síntoma que nos tiene que llamar la atención. Después también suele afectar el apetito. Hay gente que le da por comer mucho porque tiene una ansiedad, hay gente que le da por no comer. Ambos polos. También la falta de sueño o el sueño excesivo. Hay gente que no puede dormir, que se las pasa las noches o haciendo algo en internet, jugando, algo así, porque no puede dormir. Y hay gente que le da al revés, que se pasa durmiendo. Se pasa todo el día durmiendo y no se quiere levantar. Ninguno de los otros es bueno, ¿verdad? Wow. Después también tenemos la falta de atención o disminuye tu atención. Vos estás en tu trabajo, no sé, tu trabajo es en una fábrica y vos tenés que hacer ciertos productos por hora. Y disminuye porque tu cabeza está en otro lado y entonces vos no podés cumplir. No podés, o si no alguien te está hablando y de repente, ¿qué? Le decís. Es como que no estás en sintonía y estás en otra parte. También ese es un síntoma. Hay un síntoma que es fundamental, que es la culpabilidad que puede tener una persona. Por ejemplo, en un niño me tocó conocer
ella tenía 7 años y su mamá siempre le daba a su hermanita de 2 años para que le alza, porque su mamá vendía remedios yuyos. Entonces, como que ella siempre tenía que estar con la criatura y ella no entendía muy bien. Y una vez dijo, ay, estoy harta de mi hermanita. Y dijo, sin pensar, quiero que se muera. Y después a su hermanita le agarró una meningitis y falleció. Y esta nena entró en depresión mal. Fue muy difícil que ella salga de eso y no entendían ellos por dónde iba hasta que ella confesó que en un momento ella dijo esto por su hermanita. Entonces fue como que esa culpabilidad fue la que a ella le hizo entrar en esa depresión tan profunda, y si ella no confesaba eso iba a ser difícil ayudarle, porque está bien, te iba a doler una pérdida de tu hermanita y todo, pero ella tenía una culpa, y hasta que no supere esa culpa ella no iba a pasar. Entiendo. Y hay 2 puntos que son fundamentales entre los síntomas. La autolesión. Muchas veces vemos gente que tiene cortas en las manos, tiene marcas en los cuellos, entonces es como que ya te está dando un indicio que probablemente esté intentando hacerse daño, y el síntoma fatal que puede llegar es a suicidarse. Wow, un tema que ya hablamos también en sofás anteriores, ¿verdad? Y eso ya sería lo último, ¿verdad? Que una persona atente con su vida y no solamente ya no encuentra salida, y no solamente atente, sino lo logre, ¿verdad? Y eso me parece muy preocupante, porque si hay esos pensamientos de autolesión, en algún momento van a haber pensamientos también de muerte, ¿verdad? Y eso sí es muy preocupante. Así mismo. ¿Y el otro cuál era? El otro, aparte del suicidio, aparte que era... Y lo primero es la autolesión. La autolesión. O sea, empezar a lesionarse. Hay gente, inclusive estaba leyendo, que dice que agarra la puerta y se empieza a pegar es como para sentir un dolor físico al par de que siente un dolor emocional. Entonces es como que trata de equiparar el dolor, tipo me voy a golpear para no sentir este dolor emocional, voy a sentir el dolor físico, a ver si no me olvido un poco de lo que estoy sufriendo. Wow, ¿les parece interesante lo que estamos hablando? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta que hacer, lo pueden hacer. No sé si ahí, Pati, tenés, o si no, desde del sitio de Facebook podemos corroborar un poco. Mi teléfono no tengo conmigo, pero si es que podemos también tener. Y saludarle a aquellos que nos están mirando, nos están viendo también desde diferentes puntos, porque este es un tema demasiado bueno. Después todavía se va a poner más bueno, por lo que vamos a seguir hablando a continuación. Vimos prácticamente en línea general el tema de los síntomas, que es muy bueno saber. Pero ¿qué causa eso? O sea, ¿qué causa que una persona entre en un cuadro depresivo? Si bien uno no entra, creo entender que una persona no es que quiere entrar en un cuadro depresivo, o no lo hace de manera directa, sino que de a poco va entrando y de a poco va, ahí te pasa, de a poco va metiéndose en ese mundo y ya, toma. Y la persona se siente así, no porque precisamente le guste estar en donde está. Y después vamos a ir hablando de esto. Voy a leer un poquito los saludos acá desde Facebook Live. Cecilia Maidana dice: buenas tardes para todos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bendecido fin de semana para vos también, abrazos. Ever Vargas, lindo sábado a todos. Qué temazo, ¿verdad que sí, Ever? Es un temazo, es una enfermedad, la enfermedad silenciosa de este siglo. Así mismo es. Dice Ever: esta enfermedad es física, es espiritual. ¿Qué tanto daño creemos que puede causarnos? Y sí, diríamos que son ambas cosas. Es tanto física, es tanto emocional, pero también espiritual. Entendemos que las fuerzas de las tinieblas utilizan esos sentimientos y a través de esos sentimientos que nosotros mismos generamos por situaciones que vamos a ver después que son las causas,
las tinieblas como que promueven y lo hacen de manera continua, ¿verdad? A través de imágenes, pensamientos y todas las formas posibles en donde las tinieblas van a poder generar en ese sentido. Y voy a ir viendo más saludos. Pero, a ver, digamos ya así de manera así rápida, ¿cuáles serían las causas? ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser? Hay millones de causas. Una principal y que está afectando a gran parte del mundo en esta época es el estrés. El mundo venía luego ya estresado porque todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser perfecto, pero con este tema del COVID, el encierro es como que el estrés aumentó muchísimo. Entonces, una de las causas principales de la depresión es el estrés, hoy por hoy. Llámese estrés a la mucha sobrecarga de presión. Depresión. A veces esa presión puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser emocional, social. Puede ser infinidad de factores. Otra de las causas comunes en esta sociedad es por el uso de droga o abuso de alcohol. Porque, ¿qué pasa? La droga y el alcohol te va oprimiendo. Sin darte cuenta, vos te vas convirtiéndote en un esclavo de esos vicios. Entonces es como que en un momento llegas y decís, ¿qué es mi vida? Yo no puedo estar sin tomar, yo no soy feliz si no me drogo. Entonces, ¿qué pasa? Es como que te sentís en una cárcel y eso te lleva también a una depresión. Y una depresión, dice, cuando es con vicios es más difícil aún salir. ¿Por qué? Porque tenés que vencer el vicio y tenés que vencer la depresión. Entonces es un tema fundamental ahí de controlar también a la gente de nuestro entorno que tiene vicios, a ver si no está cayendo ya en una depresión. Porque hay gente que le es normal ya que su pariente tome o que su pariente de repente se meta algunas sustancias, pero no, eso en algún momento le va a jugar en contra. Eso no son cosas normales, entonces te puede llevar a una depresión y es mucho más difícil salir cuando es con algún vicio, porque hay dos cosas que vencer. Ahí estamos respondiendo un poco la respuesta, la pregunta también de algunos que nos estén diciendo las causas. ¿Cuáles son las causas? Dice, ¿cuáles son los síntomas? Ya vimos los síntomas. Sigo leyendo otra vez porque no me quiero olvidar de lo que sí nos están saludando, como por ejemplo Génesis Yegros, Diana Maciel dice bendecido sábado, César Yegros, nuestro pastor también está a full, ¿verdad? Conectado. Qué interesante, gracias a Dios estamos llegando a mucha gente que nos está saludando. Y dijiste el tema de alcohol y dijiste el tema de droga y todo eso. Y me pongo nomás a pensar que, por ejemplo, también podría ser cuando un familiar, por ejemplo, adquiere un tipo de enfermedad terminal, digamos un cáncer o una enfermedad así, bueno, digámoslo, como por ejemplo el COVID, ¿verdad? A mucha gente le pasó que su familiar manifestó, mucha gente perdió, por ejemplo, familiares a causa del COVID y todo eso. Yo sé que estoy más que seguro que genera cierta situación de depresión. De hecho, hay enfermedades que de por sí te van, vamos a decirle, acorralando hacia una depresión, y una de ellas, por ejemplo, es la gente que tiene problemas de tiroides. La gente que tiene problemas de tiroides dice que tiene un cambio hormonal muy grande, que suele caer en una depresión sin darse cuenta. Eso, por ejemplo, es algo físico que te afecta en la parte emocional, entonces vos empezás a caer en una depresión sin darte cuenta. Mencionaste el tema del COVID. Sí. El COVID, vos te sentís luego mal, después te aislás, estás prácticamente solo y el resto es como que te discrimina. Al principio sabemos que fue un tema donde era como si fuera que vos tenías lepra. La gente es como que
Cierto. Ni te quería saludar ni nada. Entonces es algo que te afectaba y mucha gente que sufrió de COVID entró en una depresión a causa de esto. Entonces también era alguna enfermedad física, pero terminó en una enfermedad emocional porque le afectó directamente lo que los demás pensaban. Perfecto. Ahí hace rato estábamos hablando también de los cambios hormonales. Dice que hay más mujeres que sufren de depresión que hombres, porque nosotras las mujeres tenemos más cambios hormonales que los hombres. Y también estamos hablando hace rato justamente de la etapa de la menopausia. En esa etapa dice que hay hasta un 40% de mujeres que sufren de depresión. O sea que es una etapa donde tiene que tener un acompañamiento de los familiares. Y muchas veces es como que nos decimos, ay, ¿cómo cambió mi mamá? Qué argelada que está. Y nosotros no estamos entendiendo qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo. Internamente, que sí. no es porque quiere nomás que tiene esos cambios de repente de humor, sino que es algo que su cuerpo está luchando también. Entonces ahí es fundamental el acompañamiento también de los seres que están alrededor de las personas que están pasando por esa situación. Sí, así mismo. Acá alguien dice, el pastor César Yegros dice, cuando hay depresión es importante la intervención de Dios. Por supuesto que sí es importante, porque hay situaciones en donde humanamente, ni por más conocimientos técnicos ni de psicología que podamos tener, ni terapias que podamos abarcar, esas terapias no van a lograr lo que Dios puede lograr en cuestión de minutos o segundos. Porque cuando Dios llega, interviene de una manera espiritual en primer lugar. Y no tanto, el lado emocional luego se va ordenando, las situaciones se van dando, teniendo forma y, digámosle, ordenando en cierto modo. Pero cuando Dios interviene, el Señor interviene de manera espiritual y el Señor va directo a la fuente, el Señor va directo a la llaga, el Señor va directo a donde tiene que ir, y que es el problema espiritual del hombre y de la mujer, ¿verdad? Ignacio Morinho dice bendiciones para la familia CBP. Dice, ¿sabes de alguien que crees que esté con esta enfermedad? Dice, ¿cuál sería? Ahí, bueno, ya lo leímos. En línea general hay muchos hermanos que se están conectando, muchos que están preguntando, y yo creo que es un tema que está causando mucha interrogante, mucho interés al respecto. ¿Qué más podríamos decir de las causas? Y luego ya pasamos a la última parte para ver qué podemos hacer para ayudar a una persona que está pasando por eso. Y, por ejemplo, una de las causas también que es común hoy por hoy es el tema del consumismo, como estábamos hablando anteriormente, que afecta a adolescentes y a jóvenes, porque hoy por hoy todo te vende, tenés que tener esto, si vos no tenés esto no valés, si vos no tenés esto no estás a la altura, si vos no tenés esto nunca vas a poder alcanzar tal o cual nivel. Entonces, una de las causas que hoy por hoy también tenemos es el consumismo. Y es súper fácil hoy por hoy promocionar algo porque están las redes sociales, está la TV, la radio. Entonces es como que en una época anterior era más difícil el consumismo porque no había tanta propaganda como hoy. Hoy por hoy el consumismo está metido en todos lados. Entonces el consumismo muchas veces no nos damos cuenta, pero nos está haciendo daño. Y más a nuestros jóvenes y adolescentes, porque capaz uno como adulto ya, tipo, lo que antes te parecía importante, no, yo si no es de tal marca no uso, ahora no te importa, ahora mientras que te funcione no importa la marca, nada. En cambio, cuando el consumismo está metido en una sociedad y no hay sociedad hoy por hoy que no tenga metido el consumismo, hace mucho daño. ¿Por qué? Porque todos quieren llegar a cierto nivel. ¿Por qué? Porque te da estatus. Y ese estatus vos querés llegar. Y si vos no tenés ese estatus es como que te sentís nada, no me siento importante, yo no pertenezco a ese grupo. Entonces es como que el adolescente o el joven necesita eso para sentirse una persona exitosa. Así mismo. Y una de las causas también a veces
Puede ser, y yo lo he vivido o lo he sentido también, tanto en forma personal, y no tengo miedo de decirlo, porque somos personas humanas y tenemos hierros, equivocaciones, y a veces también nos sentimos vulnerables. Y el tema, por ejemplo, de un cese de relación, de un divorcio, por ejemplo, un luto, que lo hablamos recién, un matrimonio recién casado, que está atravesando por una etapa de cambios, pasa por un tipo de depresión también, sí o sí. Y puede, por ejemplo, una mamá que es primeriza, que tuvo recién su parto y tiene su bebé y tiene algunos pequeños traumas postparto, por la etapa, por el cambio que está viviendo, por la situación que está viviendo, por la llegada del bebé y también por todo lo que pasó y el estrés que genera también pasar por el tema del parto y todo eso, también genera cierto tipo de depresión. Y ¿por qué no? Si es que tocamos el tema laboral y mucha gente que perdió hoy, en este año 2020, su trabajo, su entrada laboral o su fuente de trabajo, también se sintió en un tiempo de depresión. Y entonces yo quiero, aparte de toda la información que nos diste, Karen, invitar a una persona que va a contarnos su experiencia. Y más que experiencia, es un testimonio de vida, y ella sí nos va a poder decir cómo ayudar a personas que atravesaron cuadros de depresión. Y más que nada, me interesa conocer un poco lo que Dios hizo en ella. Y estoy hablando de la esposa de nuestro pastor César Yegros, Clotilde de Yegros, que yo quiero que pueda pasar al sofá y sentarse con nosotros. Le hacemos lugar y le cedemos el micrófono también. Y desde ya te agradecemos, Clotilde, por estar con nosotros en este sofá. Muchas gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias. Ya estuvimos hablando, introduciendo un poco el tema muchísimo. Quizás no tenemos todo el compendio para entender teóricamente lo que es una depresión, pero sí lo vamos a escuchar de alguien que sí lo vivió. Y me interesa mucho ese aspecto de conocer lo que vos viviste, y también no solamente lo que viviste, sino cómo saliste de ese cuadro de depresión. Porque para mí es un testimonio de vida que hoy yo lo puedo corroborar en tu vida, lo puedo corroborar en vos y tu familia, y los que estamos alrededor de vos, podemos corroborar eso y podemos vivenciar eso, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos, y eso es lo que queremos que nos cuentes. Gracias, es un gusto para mí estar en este lugar, un gozo de poder sentarme cómodamente, ¿verdad? Que llamamos el sofá de CBP. Bueno, es muy cierto todo lo que ustedes están diciendo, pero quisiera también sumar un poquito y compartir lo que fue mi experiencia. Me casé a los 18 años de edad. Yo soy de la ciudad de Tomatí, mi ciudad natal. Nací, me crié, me malcrié en ese lugar. Y me casé muy joven, a los 18 años, y parece ser que ese cambio de salir de mi ciudad, de salir de mi seno familiar, aquí en Fernando, me pareció algo, ¿verdad?, totalmente extraño. Y bueno, recién casada, vengo en casa. Mi esposo comienza a trabajar, me quedo sola en la casa, y seguramente en la noche de luna de miel yo ya me quedé embarazada. Así que a los que se casan, a los que se van a casar, por favor, sigan consejería, por lo menos disfruten 1 año, 2 años de luna de miel y luego piensen. Porque nosotros anteriormente no teníamos consejería, nuestros padres no nos hablaban de consejo. Entonces, todo ese cambio en casa, yo, ¿verdad?, y mi esposo prácticamente llega a la tardecita, al día siguiente trabajo, y
todo eso influyó para mí, y yo lo llamo a la depresión como un asesino silencioso, que no te avisa, no hay edad para eso. Yo a los 22 años, 21, 22, porque como 3, 4 años tuve ese problema de la depresión, entonces fue bastante fuerte. La depresión podemos decir que es una tristeza extrema, angustia, una aflicción, un vacío inmenso. Podés tenerle a tu esposo, podés estar rodeada de gente en tu casa y te sentís la persona más sola, más solitaria. Entonces hay un vacío que vos no podés llenar, ¿verdad? Y en el caso que sos una persona casada o casado, ¿verdad? Te sentís que tu esposo no te valora, tus hijos no te valoran, nadie te valora, y como dice, ¿verdad?, el dicho, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a la gente que eso no le deseo ni a mi peor enemigo. Y como bien ustedes dijeron, tenemos que pasar por esa experiencia para poder entenderle a la otra persona. Porque parece ser que no estamos enfermas nosotros, ¿verdad? Vos le mirás a esa persona y vos le ves entera. Sin embargo, yo digo, muerta pero viva. Una persona muerta en vida. Y es tremendo, es triste, ¿verdad? Entonces, personas que dudan, se enojan fácilmente, no sabes lo que es paciencia, tenés desesperanza, tu mente está atada a algo, y ese algo es todo lo negativo. Todo lo negativo, no hay pensamiento positivo. Te sentís acorralada y atada, y por el pensamiento negativo. Eso es lo que más, ¿verdad?, se enseñorea de tu mente. Y yo creo que la depresión es una herramienta del diablo. Yo tengo un antes y un después. Yo no le conocía a Dios en ese tiempo. Acudía a los médicos y siempre me llenaban de pastillas. Uno para dormir, otro para tranquilizarme, otro no sé, lo que sí, que como 4 a 5 medicamentos yo consumía. Y a mí me daba por, justamente Karen estaba diciendo, una de las formas que te da, el de querer dormir todo el tiempo. Vos querés dormir para olvidarte de tus problemas. A otra persona le da por destruirse, suicidarse, o salir en cualquier parte, accidentarse, y como dice, bueno, yo no valgo nada, entonces me voy a hacer. Hace una semana que estuve hablando con una persona con depresión, y dice ella, estaba pensando, y dice, estaba manejando, y dije, ¿a quién yo le voy a importar si es que yo ahora mismo suelto este volante y dejo de existir? A mí, gracias a Dios, no me dio de esa manera, pero sí me dio de querer dormir y olvidarme, y el pánico, el miedo, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi hijo? En ese tiempo, nuestro primer hijo tenía como 2 años. Entonces, siempre yo le decía a mi esposo, cuidarle a nuestro hijo porque yo me voy a morir. Yo me voy a morir, y cuidarle. Todos los días yo me despedía. No podía ver noticiero, no podía ver nada de lo que pasa, así de accidentes, de muerte. Yo no podía ver eso. Entonces fue fuerte, una depresión crónica. Y en ese tiempo, en el año, hace como 34 años, en casa, y pasa de repente una publicidad, ¿verdad?, en donde hablaba que iba a haber una película,
y decía que la película se llamaba El progreso del peregrino, creo, ¿verdad? Sí, conozco. Una persona siempre distraída, dormida, pensando en la muerte, alguien, ¿verdad? Y yo digo que fue ya Dios. Me llamó la atención el nombre y una cosa, yo cuanto más estaba encerrada, me sentía bien. Cuanto más sola estaba, me sentía bien. Yo no quería visita, yo no quería salir, nada. Nada. Y esa vez escuché la invitación y le dije a mi esposo, quiero ir a ver esa película. Entonces, él me llevó, vimos, y esa noche, sin entender nada, ¿verdad? Ellos nos preguntan el nombre, agarran y te anotan todo. Pero esa noche ellos ya hicieron la decisión por Jesucristo, o sea que hicieron la invitación. Yo había sido, yo no entendía en ese tiempo. Y luego después de 8 días va llegando un pastor y yo estaba muy mal. Entonces él se presenta y abre su Biblia y comienza a escuchar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo fue formidable, digo yo, conmigo, ¿verdad? Porque cuando el pastor leía la Biblia, yo entendía. Pero nosotros en la Iglesia Católica no leíamos la Biblia. Nos íbamos a la misa, pero no leíamos la Biblia. Solamente el padre y mi esposo era el que tenía que de repente, ¿verdad?, hacer la lectura, pero él tampoco entendía, por lo visto. Los dos estábamos ciegos. Y comienza él a visitarme. Comienza a leerme, a enseñarme sobre la Biblia. Y yo siempre le decía que yo me voy a morir y le preguntaba al pastor, ¿dónde yo me voy, pastor? Y mi pastor era bien crudo y me decía, pasa, Clotilde, que hay un cielo y hay un infierno. Le debo muchísimo a mi pastor. El pastor Alfredo Klassen. Es como si fuera que me crié a los pies de Gamaliel. Este pastor para mí fue un padre espiritual, el que me enseñó mis primeros pasos y el que me ayudó también para que yo pueda salir de esto, ¿verdad? Semana tras semana me visitaba, me leía la Biblia, oraba conmigo, me enseñaba a orar él. Y también a renunciar. La depresión es una tristeza extrema, tristeza, aflicción, que vos no entendés de dónde viene, ¿verdad? Entonces, siempre él me decía, vamos a renunciar a esto. Vamos, pero paso por paso me decía lo que yo tenía que hacer. Entonces él me decía, tu pensamiento vamos a comenzar a cambiar, a transformar, la renovación de mente, Romanos 12, ¿verdad? Entonces, seguramente como 1 año, 2 años, ese trabajo duró, ¿verdad? Y si alguien me dice, ¿verdad?, ¿se puede salir de la depresión? Sí, se puede salir, porque aquí está un testimonio vivo. Después de una depresión crónica, después de decirle yo a mi esposo, yo me muero, no quiero vivir más, no quiero más vivir. Y las peleas, yo le hice la vida imposible a mi esposo, ¿verdad? Porque yo me sentía una persona no valorada, una persona inútil que no ve lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Entonces yo le culpaba a él, pero yo era el problema, por el vacío que yo tenía. Entiendo. El vacío que yo tenía, entonces eso, lo único que podía hacer es reclamarle a él, a mi esposo, ¿verdad? Vos no me valorás, yo soy una inútil para vos, vos no me amás, y esa era la pelea de todos los días. Así que yo le agradezco a Dios y a mi esposo por la paciencia que me tuvo, ¿verdad? Ya está él, ¿verdad?, sentadito.
y mucho tiempo luchamos, ¿verdad? Juntos y bueno, pudimos ver la fidelidad de Dios. Amén. Se puede salir, se puede curarla, pero se puede. La depresión se puede curar. Pero hay pasos muy importantes que tenemos que hacer. Muchas gracias, Clotilde, por contarnos. Yo sé que hay mucho seguramente por contar más, pero no tenemos todo el tiempo también. Ya dentro, ¿cuánto tiempo tenemos, Miriam? ¿Cuánto nos queda? 5 para cerrar la transmisión. Yo quiero que entiendan una cosa. Nosotros en este momento estamos transmitiendo a través de Facebook, pero también estamos en un culto presencial, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor la transmisión, nosotros vamos a cerrar la transmisión, pero vamos a quedarnos nosotros todavía un poquito más, porque necesitamos también orar y necesitamos cerrar esta parte y queremos también ministrar las vidas, ¿verdad? Pero mientras, como para cerrar y ir prácticamente recapitulando todo, ¿verdad? Más que nada yo te doy gracias, Clotilde, por estar con nosotros, sofá. Yo sé que no va a ser la primera ni la última vez, van a haber otros temas que vamos a ir tocando contigo quizás. También gracias, Karen, por estar con nosotros hoy, tu información y todo lo que hemos acá quitado es demasiado valioso y muy importante. Muchas gracias. Y aquellos que nos están viendo y ustedes también que nos están viendo de manera presencial, lo que queremos decir es que sí se puede salir de la depresión. ¿Y cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Y cómo podemos hacer para ayudarle? Es simple, con 3 pasos. Tenés que hablar de eso. Y más que nada preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás porque me interesa. Generar un cierto diálogo para que la persona pueda contarte y hablarte. Segundo, cuando la persona te cuenta y cuando vos te das cuenta que sí está pasando por un cuadro de depresión porque ves los síntomas. A lo mejor vos mismo no vas a poder ayudarla, pero derivás esa situación o ese problema a alguien que sí lo va a poder hacer. Un pastor, un profesional, un psicólogo, o por lo menos alguien que vos creas que sí esa persona la va a ayudar. Y también, en ese sentido, también siempre no minimizar. Eso es muy importante, por último. No minimizar el problema, no hacer de menos y decir, no, eso te va a pasar, eso vas a ver que en un momento, mañana ya vas a estar bien. Y lo que pasa es que a veces no sucede eso. Pasa que mañana continúan los síntomas y no se puede salir de eso. Marcos, quiero un ratito para terminar. Sí. Algo muy importante. Primer paso, la persona tiene que rendir completamente su vida a Cristo. Ajá. Tiene que confesar, hablar, decirle a Dios qué es lo que está pasando. Reconoce, ¿verdad? Tiene que reconocer su situación. Estoy en esta situación. Estoy, Señor, con esta situación, ¿verdad? Me siento impotente, me siento morir. Hablar, ¿verdad? Entonces es muy importante rendir tu vida a Cristo completamente. Reconocer tu situación delante de Dios. Busca ayuda, personas positivas que te van a hablar de la palabra de Dios, que va a orar contigo y vas a poder salir en esa manera. La oración, la palabra de Dios, el ayuno, son importantísimos. Eso a mí me ayudó para que hoy pueda, ¿verdad?, estar en este lugar y poder decir, se puede, con Cristo, con tu pastor, con un consejero, con la palabra, la oración, se puede. Más que vencedores, más que victoriosas somos. Así es. Se puede, y queremos nosotros en este momento cerrar esta transmisión. Todavía nos quedamos un poquito más nosotros después, pero cerrar esta transmisión haciendo una oración, pidiéndole al Señor sobre tu vida. Vos que estás viendo, vos que estás conociendo de esto, que el Señor pueda ayudarte, que el Señor pueda ayudarte a tomar todos esos pasos que nos dijo Clotilde recién. ¿Te gustaría orar con nosotros? Y nosotros los que estamos acá presentes también, inclinamos nuestro rostro y oramos. Y le damos gracias al Señor. Señor, gracias te damos, porque por medio de esta transmisión y por medio de lo que estamos hablando,
Vidas que nos están viendo hoy pueden ser rescatadas. Vidas que nos están viendo hoy pueden ser tocadas. Y por más de que nosotros físicamente no podamos llegar hasta ellos, Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y nosotros a veces nos sentimos imposibilitados de ayudar, pero tú lo puedes hacer, Señor, con tu poder, porque tu palabra dice que tú eres un Dios poderoso, omnisciente y omnipotente y todopoderoso también. Y confiamos en ti, Señor, de que aquellas vidas que están viendo, Señor, esta transmisión, van a tener un encuentro contigo, Señor, y van a salir de ese cuadro de depresión, van a dejar ese cuadro de depresión. Podrán, Señor, vencer las cadenas de la depresión cuando, Señor, quieren ser libres, cuando entienden que en ti solamente hay libertad, y cuando entienden, Señor, que necesitan ayuda y buscan ayuda. Señor, yo sé que cada uno de los pasos que hemos dicho, Señor, será de bendición para ellos y ellos lo van a hacer. Y te pido que de antemano, Señor, tú guardes y protejas aquella vida, la vida de ese joven, de esa chica, de ese muchacho, de ese padre de familia, de ese papá que nos está viendo, de esa mamá que nos está viendo, desde aquí pero a lo lejos. Señor, impartimos desde este lugar, Señor, esa gracia, ese poder que llegue hasta ellos, y en el nombre de Jesús, Señor, puedan salir y puedan ser más que vencedores en ti por medio del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estoy seguro que Dios lo hizo y Dios lo va a hacer, y te agradezco por estar desde ese otro lado, desde este sofá, también viendo esta transmisión. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente sofá. Bendiciones, Dios te bendiga.